vamos a exponer acerca de ejercicios de circuitos magnéticos, en el cual los participantes son Reyes, Pérez, Solortegui y Cortés. El ejercicio que voy a poner es el 1.8, que en donde nos dice que es una barra de acero, tiene 30 centímetros de largo, 2 centímetros de diámetro, 500 vueltas tiene el espiral. Nos pide que calculemos la corriente que se requiere para producir un flujo de 0.5 mW. Nos dice que el entrehierro tiene 1 milímetro, la permeabilidad del acero es relativa, es 4000. Aquí está el largo del acero, 30 centímetros, lo hemos cambiado a 0.3 metros. El diámetro es de 2 centímetros, lo reemplazamos en la fórmula del círculo, en el cual posterior ahí lo cambiamos a metros cuadrados, y la respuesta que nos da es de pi por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Sino que ahí no se ha digitado bien, se ha movido. El flujo es de 0.5 mW. Vamos a transformar la Weber, que es 0.5 por 10 a la menos 3 Weber. Es las n, las vueltas, que es 500. Aquí la fórmula se ha derivado de la fuerza magnetomotriz, que es igual a número de vueltas por corriente, al igual que la fuerza magnetomotriz es igual al flujo por la reluctancia. Y la reluctancia sabemos que es longitud sobre el área por la permeabilidad. Simplemente se ha cambiado ahí, se ha movido. Y posterior, los números de vueltas los pasamos para otro lado para obtener la corriente que es lo que nos están pidiendo. Reemplazando todos los datos, nos sale que la corriente que se requiere es 2.723 de amperaje. Esta es la corriente que se necesita para producir un flujo de 0.5 mW. Y adicional a eso, hemos variado el área para ver qué sucede. Y por ejemplo, cuando pusimos 1 centímetro, nos sale que necesita 10.8 amperios. Cuando pusimos 3 centímetros, nos sale que 1.2. 4 centímetros, 0.68. En este gráfico, como vemos, nos quiere decir de que nosotros, si disminuimos el diámetro, necesitamos más corriente. Si yo tengo 1 centímetro, necesito 10.8 de amperaje. Si yo tengo 2, necesito 2 de diámetro, necesito 2.7 de corriente. Y así consecutivamente yo vengo ampliando el diámetro, como si en este caso, que es de 5 centímetros, necesito 0.43. O sea, a mayor diámetro, menos corriente para conseguir el flujo de 0.5 mW. Muchas gracias. Continuando con lo que comentaba mi compañero en el ejercicio anterior, el ejemplo 1.18 nos muestra un anillo con diferentes secciones transversales en las cuales tenemos los datos de el flujo de la sección transversal y la cantidad de corriente que pasa por el embobinado. En este caso, nuestra incógnita es el número de vueltas, y para ello estamos trabajando con el flujo, que en este caso va a ser el mismo para todos, utilizando los datos de área y de campo magnético que nos mostraba el ejercicio. A partir de ellos vamos a sacar la reluctancia total utilizando los datos de longitud y área, y además de permeabilidad que tiene el ejercicio, dándonos como resultado 13.926 por 10 a la 5 henrios a la menos 1, y por el cual, utilizando la fórmula de fuerza magnetomotriz igual a flujo por reluctancia, se desglosa la fuerza magnetomotriz para utilizar esa fórmula despejada para el número de vueltas, que en este caso es 371,36 vueltas. En estos casos se mostró la variación del número de vueltas de acuerdo a la variación de la densidad del flujo, y de acuerdo a la variación de la corriente máxima, en el cual el caso 1 muestra un comportamiento lineal y el segundo muestra un comportamiento racional inverso. En el ejemplo 1.19, el embobinado de la parte 1 y 2 comparten la misma corriente y se toma en cuenta
Para los cálculos, buscar la reluctancia de la parte A, B entre hierros, el total del circuito, la fuerza magnetomotriz producida y el flujo magnético del circuito. Utilizando los datos de la sección transversal, el número de vueltas de la bobina, la corriente y la permeabilidad de la parte A y B, ya que la del entrehierro se sobreentiende que es solamente la del vacío. Procedemos con la solución del ejercicio, en el cual la sección transversal que se utiliza es la misma para todos. Las longitudes descartan en la parte A las esquinas horizontales y en la parte B las áreas mostradas en rojo para ir sacando los cálculos de acuerdo a los datos que se nos proporcionaron, dando los resultados mostrados en pantalla, los cuales responden a las tres primeras preguntas del ejercicio. Ya de ahí pasamos a convertir el circuito magnético en una homologación del campo del circuito eléctrico, el cual es el que está mostrándose en pantalla, para el cual se utilizan los resultados mostrados en la diapositiva anterior para obtener los resultados restantes, que es la fuerza magnetomotriz producida por el circuito, la reluctancia total y el flujo magnético del circuito. Así respondiendo todas las incógnitas de este ejercicio y del resto de los ejercicios explicados. Muchas gracias por su atención. Ejemplo 1.7. Estima el número de amperios vueltas necesarios para producir un flujo de 100.000 líneas alrededor de un anillo de hierro de 6 centímetros cuadrados de sección transversal y 20 centímetros de diámetro medio, con un entrehierro de 2 milímetros de ancho. La permeabilidad del hierro se puede considerar de 1200 y nos pide que despreciemos el flujo de fuga fuera del entrehierro de 2 milímetros. Como datos nos dan el área de la sección transversal, que son 6 centímetros cuadrados, diámetro medio del anillo es de 20 centímetros, la longitud del entrehierro viene a ser de 2 milímetros y el flujo son 100.000 líneas. Convertido nos da un valor de 0.001 Weber. La permeabilidad relativa del hierro es de 1200. Para poder hacer estos cálculos, primero tenemos que hallar la longitud media del anillo. Como es una sección circular, viene a ser dada por pi por el diámetro. Eso nos da un valor de 0.6283 metros. Luego de eso tenemos que hallar lo que es la longitud de la trayectoria del hierro, que vendría a ser la diferencia entre la longitud media del anillo menos lo que es la longitud del entrehierro, lo que nos da un valor de 0.6263 metros. Después de eso, para hallar lo que es el número de amperios vuelta, se calcula con la fórmula de la fuerza magnetomotriz, que viene a ser igual al flujo por la suma de reluctancias. Para hallar primero debemos de saber el número de amperios vueltas en el material. Igual no hallamos lo que es con la fórmula de la fuerza magnetomotriz, que viene a ser igual al flujo por la longitud del material sobre el área por la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa, lo que nos da un valor de 692.21 amperios vueltas. Después de esto hallamos lo que es el número de amperios vueltas en el entrehierro. Usamos la misma fórmula, variando algunos parámetros, y igual es el flujo por la longitud sobre el área, y en este caso como no tenemos material solamente se considera la permeabilidad en el vacío, lo que nos da un total de 2652.58 amperes vuelta. Ya que hemos hallado el número de amperios vuelta tanto en el material como en el entrehierro, para saber el número de amperios vuelta en total vendría a ser una suma de estos dos, ¿no? Al sumarlos nos da un valor de 3344.79 amperes vuelta. Bien, para el problema 1.10 tenemos una bobina enrollada a través de un anillo de acero. Tenemos los datos, el número de vueltas, la espiras, la permeabilidad relativa, la longitud media del acero, el área transversal y el voltaje. Para este problema vamos a hallar la corriente a través de la bobina, la fuerza magnetomotriz, tenemos la intensidad del campo, la reluctancia,
y la permitividad y el flujo total. Con esos valores y la fórmula, con ayuda de MATLAB, hemos podido hallar una pendiente que nos describe el comportamiento de la permeabilidad y el flujo. Y tenemos que es una línea recta con una pendiente. Para el problema 1.12, igual tenemos un anillo de acero con un número de vueltas de 200, una corriente de 1 amperio, una longitud media, pero en este caso este anillo tiene un entrehierro. La longitud de este entrehierro es de 1 milímetro, la longitud media del acero es de 1 metro, una permeabilidad relativa de 500. Vamos a hallar la fuerza magnetomotriz, ¿no? Vamos a usar los datos, el número de vueltas, la corriente, la permeabilidad relativa. Con esto vamos a poder hallar la densidad de flujo. Con estos datos y gracias a las fórmulas, igual lo aplicamos en MATLAB y vamos a poder tener la curva, el comportamiento para este problema. Y tenemos que, de acuerdo a la permeabilidad relativa, va variando el flujo, la densidad del flujo. Vemos que para cierta permeabilidad del material podemos tener valores máximos de densidad, pero este tiene un límite. Aquí tenemos un rango más cercano y podemos ver dónde empieza a disminuir la pendiente. Gracias a eso podemos ver el comportamiento del material.